Inicio nuestro programa Salud desde el Alma, información que libera, y sean todos bienvenidos. Deseamos para todos que este viernes lo disfrutemos, lo vivamos intensamente, cada uno en el trabajo que le corresponde y disfrutándolo, más que nada eso, haciendo las cosas con alegría, con amor. Bueno, vamos a dar inicio y quiero leer otro mensaje del maestro Onran, que nos dice lo siguiente. Dice: el hombre, a medida que avanza en edad, puede volverse más lúcido, luminoso y poderoso. Pero no es esto lo que vemos continuamente. Vemos, ¿y por qué es que no se ve esto? Porque los humanos se han acostumbrado tanto a identificarse con su cuerpo físico que han reemplazado, ¿no? Han modificado, han desconocido totalmente que su cuerpo físico no son ellos. O sea, se identifica el ser humano con el cuerpo físico. Y esto pues ha causado muchos accidentes, vicisitudes, y tenemos que ver que no es así para un individuo que vive la espiritualidad. La persona que vive la espiritualidad se madura con el tiempo. Sucede todo lo contrario. Su pensamiento se vuelve cada vez más vivo y poderoso, porque se ha aprendido a desprenderse de todas las limitaciones del plano físico para identificarse con el espíritu. El espíritu es todopoderoso, inmortal, omnisciente, y al identificarse con él, escapa de la materia. El cuerpo está obligado a seguir las leyes de la materia, pero el espíritu no obedece a estas leyes. Por eso la edad no es un inconveniente para el hombre espiritual. Al contrario, su pensamiento se libera y se vuelve más activo en los planos sutiles. Esto está bueno para todos, para ir perdiendo el temor a la enfermedad, a la vejez, a la decrepitud. Recordemos, amigos, siempre estamos sometidos a una temporada, digamos aquí, de nuestro cuerpo físico, de supervivencia del cuerpo físico, pero no somos el cuerpo físico. Es el instrumento maravilloso que la vida nos entrega en determinado momento y que tenemos que devolverlo, pero no somos ese cuerpo físico. Hay algo superior, hay algo invisible, muy sutil, que es nuestro espíritu. Entonces no debería la materia que va deteriorándose, degenerándose, provocar en nuestra mente, en nuestro espíritu, ningún daño. Sobre todo el espíritu es inmortal, no puede ser alterado, porque no está sometido a las leyes de la materia. Entonces tengamos en cuenta esto para reconocernos siempre como seres espirituales, con sabiduría, con un poder enorme sobre nuestro cuerpo físico. Y de eso casualmente hoy día vamos a conversar con nuestra invitada, la amiga nuestra, la doctora Estela Laufer, a quien agradecemos de antemano el que haya aceptado nuevamente estar con nosotros en el programa para ir aclarando estos mensajes que vienen desde la antigüedad. Les mencionaba el otro día que estos mensajes que tienen miles de años están tan activos para nuestras generaciones actuales porque la sabiduría se mantiene, es eterna. Entonces conviene que reavivamos esos conocimientos, que los pongamos en práctica para no seguir dando vueltas en el sufrimiento. Si es que damos la bienvenida a Estela Laufer. Ella es psicóloga clínica, graduada en la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil, con cursos avanzados del método Silva, de talleres especiales en técnicas de modificación del comportamiento en el análisis y los trastornos sexuales, terapia racional emotiva y técnicas asertivas, psicología de la salud mental, psiquiatría clínica, psicoterapia y psicología de la personalidad, psicología dinámica aplicada, en fin, seminarios sobre escuelas psicológicas, seminarios sobre técnicas de modificación de conducta. En realidad, un trabajo muy grande con el Reiki también, con el psicoanálisis, con la hipnosis ericksoniana,
y en realidad un trabajo que lleva ya muchos años y la experiencia muy grande. Así es que bienvenida, Estela, para nosotros, repito, es un gusto muy grande y un honor poder contar con tu participación en nuestro programa. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme a compartir este espacio, como yo le llamo, este portal evolutivo, este portal de salud donde todos ponemos un granito de arena para recordar lo que ya está en nuestro interior, porque la sabiduría, nuestro maestro interior está a veces un poco dormido y hace falta que alguien nos lo recuerde, que podemos encontrar en esa fuente interna, justamente en el mundo interno invisible del que hablamos en este pensamiento inicial del programa. Exacto. Ese mundo invisible es el que anima la materia. Y la enfermedad comienza allí, en el plano espiritual, luego ya pasa al mental, emocional, y el último escalón es ya el físico. Ahí se manifiesta y es donde lo podemos percibir. Ese es el lenguaje del síntoma. Ajá. El alma está pidiendo auxilio a través del síntoma. El síntoma es nuestro amigo, no es nuestro enemigo. El síntoma es la voz que nos dice, aquí hay algo que atender, aquí hay algo que sanar, aquí hay algo que perdonar. Y si no lo escuchamos, si estamos sordos, entonces la situación se va a seguir presentando de cualquier manera. Y a veces intensificándose más y más, haciéndose más ruidosa. Pero no me escuchas, grito más, no me escuchas, grito más. Exacto. Qué bueno que tengamos que ir aclarando esto para no seguir buscando la ayuda solo en la parte externa, ¿no? Que es lo que estamos acostumbrados. Y de eso vamos a hablar, queridos amigos, pero después de una pausa continuaremos conversando con la doctora Estela Laufer. Nuevamente, queridos amigos, vamos a conversar entonces con la doctora Estela Laufer. Queremos saber qué mensaje nos traes hoy día, Estelita. Sí, recordando los experimentos que nos han dado en el plano físico, porque necesitamos verlo como tangible, justamente esa energía invisible. Encontramos uno de los trabajos que hicieron en el Japón en los años 50, más o menos 52, por allí. Estaban estudiando el comportamiento de una variedad de los monos macacos y los experimentadores les echaban así en la playa camotes, observando los comportamientos. Entonces, una de estas especies, una especie joven, decían una dama, mire, parece que las damas tenemos algo la chispa, la intuición. ¿No? Una hembra de esta especie descubrió que si los enjuagaban en el mar era más agradable, que la arena les cambiaba el sabor. Entonces ese descubrimiento se lo enseñó a la mamá y lo empezaron a compartir en el grupo, y ya después el grupo, ya antes de comerse los camotes, los enjuagaba. Y eso pasó así durante algún tiempo. De pronto, al visitar otras islas, descubrieron que lo estaban haciendo lo mismo. Estaban también lavando los camotes para comer. Y no había una posible comunicación física entre una isla y otra. Habían kilómetros de distancia. Claro, o sea, no fue aprendizaje dirigido. No, fue energético. Es lo que llaman luego el campo morfogenético, que un científico, Sheldrake, comenzó a investigar en el tema del campo de la energía, cómo se transmite la información, y se va formando un colectivo. Entonces ellos llegaron a la conclusión que al llegar al mono número 100, ya el grupo generó ese cambio, ese salto, por decirse, como un salto cuántico energético en ese aprendizaje. En toda la especie. En toda la especie. Entonces en todas las islas se había reproducido este aprendizaje sin que haya un entrenamiento ni una comunicación. Entonces, o sea, como que se requiere una masa crítica determinada de individuos, de seres, correcto, que viviendo una misma situación para que ésta se extienda a la población entera. Exactamente, de ahí ya vino el concepto de la masa crítica, que en este caso fue el número 100. Entonces hay estudios ya de los expertos en temas de la matemática que dicen que tiene que haber un volumen, una raíz cuadrada de X número para que se produzca ese cambio en el colectivo de ese grupo. Entonces vinieron otros estudios ya a nivel del plano espiritual. Cuando surgió, ya llegó a Estados Unidos
más o menos por esa época de los 50, 60 hubo como un despertar, que se abrió el velo en este sentido de abrir los ojos más allá de lo físico. Y empezó el grupo de meditación trascendental, se reunieron un grupo significativo de meditadores. Yo conocí una persona que participó de ese grupo con su esposa, en una zona de los Estados Unidos, en un barrio donde había una incidencia muy alta de crimen, de violencia doméstica, de robos, y estuvieron trabajando en meditación, armonizando el espacio algunos meses, como unos 3 meses. Y la tasa, el índice de violencia, de robos bajó significativamente en ese barrio, en esa área. Es el poder mental, energético, el poder de intención. La intención. Partimos de la energía pensamiento. Claro. El pensamiento genera una energía, una onda, y esa onda llega al resto del cuerpo, llega al corazón. En el corazón ya se moviliza la emoción. Perfecto. Entonces ya la emoción genera esa energía que transforma. A todos los que están en ese colectivo. En ese momento, ese colectivo estaba recibiendo esas ondas de amor, de compasión, de armonía, y afectó positivamente esa comunidad. Qué bien. O sea, ahí se comprueba cómo el pensamiento no es algo inútil, inexistente, que no tiene efecto o no tiene ninguna influencia en el resto de las personas, las cosas, ¿no? Sería una manifestación evidentísima del poder que tiene la oración, la meditación, la concentración, la intención. De ahí viene la frase energía-pensamiento. Ya. Perfecto. Entonces estamos ya entrando allí, vemos en el espacio cuando ya la parte espiritual de la que inició su programa impacta positivamente el físico, y en este caso de una colectividad. El problema es que después que se retiró el grupo, poco a poco volvió nuevamente el proceso al punto inicial. O sea, tiene que haber una situación sostenida para que se pueda seguir produciendo posiblemente más tiempo, para que ese grupo genere una nueva masa crítica con un nuevo espíritu colectivo en este grupo de armonización. Qué bien, ¿no? Qué bien, todo esto se ha llevado a cabo ya y se está a nivel experimental. Experimental. Luego tenemos también en los años 60 aproximadamente, en California, en algunas escuelas hicieron un experimento con el efecto Pigmalión. Y ahí estamos hablando de maestros que se les decía que, por ejemplo, eran, por un ejemplo, grupo A y grupo B, alumnos que todos tenían un nivel intelectual término medio, pero se le dijo a los maestros que el grupo A era superdotado, que eran geniales. Los maestros los trataron como genios, sin ser genios, y generó una expectativa que desarrollaron un mayor potencial en el rendimiento académico por la creencia de los maestros. O sea, la energía pensamiento de los maestros creó que estimularan al máximo su potencial ese grupo de alumnos. Entonces ahí el efecto Pigmalión se aplica en la educación, se aplica en la industria, se aplica a los supervisores, por ejemplo, que tienen que ser motivadores, no perseguidores de su equipo, porque están creando una energía pensamiento motivadora o desmotivadora. Y también va esto para los padres, porque los padres estamos haciendo un efecto Pigmalión positivo o negativo. Cuando le dicen al muchacho, vas a ser un borracho igual que tu padre, entonces estamos creando ya un programa y un efecto Pigmalión positivo. Y aunque no lo diga la madre, ¿no? El temor y el pensamiento que pueden mantener esa madre. El miedo. El miedo es una energía muy poderosa. Poderosísima. Mira, esto es necesario. Es necesario tomar conciencia y recordarlo. Todos sabemos que el pensamiento tiene poder, lo escuchamos 1000 veces en todas las escuelas, pero recordarlo y ponerlo en acción, en práctica. Es lo más importante. Esa es la clave, porque podemos tener mucha información, pero si no hay un gramo de práctica, es lo mismo que nada. Mira, esto evidencia cómo el pensamiento es energía poderosísima, que tiene que ser bien utilizada por el ser humano, tomar conciencia del potencial que tiene para manejar su vida. Porque si el pensamiento es el que crea la realidad, las creencias, todo esto, pues
debo poner atención a lo que estoy pensando, a lo que estoy, en qué me baso como creencias, para yo poder tener una vida diferente a la que estoy llevando, si es que no me gusta lo que estoy viviendo. Eso es importante, porque también los seres humanos a veces creamos como un estatus de como resignación, como que abandonamos la causa y entramos en ese bloqueo, como ¿ya qué voy a hacer? Pues la vida es así, ¿qué vamos a hacer? Y en ese momento como que hemos claudicado. Ya. Y ahí uno se deja arrastrar por el torbellino, ¿no? Ahí fácilmente se va llegando a la depresión y a otras condiciones que van deteriorando O sea, poco a cuando poco. te abandonas, Claro. y dices, ya no puedo hacer más, ¿qué le voy a hacer? Lo que acabas de mencionar en realidad, ¿no? Cuando la persona pierde el potencial, lo niega o no lo conoce. No conoce que está siempre, todo el poder está en nosotros, en cada uno de nosotros. Por todas Está partes, alerta. el poder está dentro de ti, el poder está dentro de ti, Eso. sí. Pero lo buscamos afuera. Qué cosa, tenemos que prestar atención permanentemente, amigos, a lo que realmente somos. Como dijimos al inicio, ¿no? Estamos siempre pensando que la vejez va a llegar algún momento y pobre de nosotros, nos vamos a destruir, cuando sabemos que no somos este cuerpo físico, que este cuerpo físico hay que cuidarlo, pero es la mente, el pensamiento el que genera lo que estamos desarrollando día a día. Con esto de la vejez hay temas tan interesantes como ver las comunidades de los Humsa. ¿Ya? Los Humsa, un joven de 180 años, tiene la vitalidad de un occidental, como llamamos nosotros en nuestra cultura, de 40 años. Mira tú. Entonces, ¿dónde está el secreto? Ujú. El secreto está en el estilo de vida, la filosofía de vida, las creencias. Porque ese es otro tema que viene aquí, las creencias. Claro. Son pensamientos heredados de la cultura, de tu árbol, de todo, ¿no? Que te han ido transmitiendo y tú los tomas como algo inamovible. No te detienes a pensar. Como una ley que se tiene que cumplir Que se sin debe ninguna limitación. Ujú. Entonces ellos tienen un estilo de vida saludable, pero por supuesto la filosofía, el concepto de ellos, de la vida, produce la energía pensamiento que se manifiesta en el físico. Entonces el nivel de deterioro de ellos es mucho más lentificado. Qué bueno, es importantísimo todo esto lo que estás hablando acerca de cómo podemos cada uno de nosotros modificar nuestra vida si le prestamos atención y sobre todo dando cabida a ciertos pensamientos y poniendo atención más aún a las creencias que tenemos y que nunca las analizamos. No nos detenemos a pensar por qué creo yo esto y de dónde me viene esta creencia, me sirve o no me sirve, me está limitando, me está favoreciendo, qué está haciendo. Ahí viene el trabajo interno, la autoobservación, el viaje al interior, que ese es el viaje más difícil, porque ahí es donde tenemos que bucear en ese interior para ver dónde están mis prejuicios, dónde están mis bloqueos, dónde están mis limitaciones, mis ideas limitantes. Entonces hacer como un inventario de todas esas ideas limitantes que están impidiendo que yo pueda desarrollar todo mi potencial. Pero es más frecuente en estos momentos buscar la distracción, porque hay temor, hay miedo de ir hacia adentro y encontrar muchas sombras, mucha oscuridad. Entonces Mirar la sombra. Hay los distractores, ¿no? Entonces ahí tenemos a la mano el celular, tenemos la televisión, los diarios, las revistas, las novelas, todo para que no entremos a esa cámara oscura que está en nosotros. Para no estar mismos. con nosotros, para no estar con nosotros. ¿Verdad? Eso es tan peligroso y es la forma como se nos está manipulando ahorita, haciendo que el ser humano ponga su visión afuera. Esto te conviene, esto te va a dar felicidad, compra esto, haz aquello y vas a ser feliz. Y de ahí volvemos al sistema de creencias que se nos va implantando y nosotros no nos damos cuenta al momento que ya estamos enganchados en el tema.
Por ejemplo, una cosa tan sencilla como el tema de las marcas, ¿no? Si yo me pongo una cartera que vale $800 porque tiene la firma de un señor ilustre, eso me hace sentir importante, valiosa, me da estatus. Estoy poniendo mi valía personal en esa cartera y en la firma de ese señor. Así es. Es el sistema de creencias. Entonces estoy yo devaluando mi condición, mi esencia humana a un objeto. Y así tantísimas Claro, cosas. y eso se ¿no? trae los chicos, por ejemplo. Los chicos cuando están en el colegio entran en una competencia, tienen que poner el zapato de marca porque si no se siente disminuido o los compañeros le hacen bullying o se burlan. Entonces ya lo comienzan a presionar. Bien, tenemos que prestar mucha atención en esto, y esto los padres de familia, siempre insisto, allí debe comenzar, papá y mamá, estar pendientes, no provocar en sus hijos justamente esta situación, sino hacerlos sentir que el valor que creen o quieren tener está en ellos mismos, por lo que son seres humanos, seres, no simplemente por lo que puedan tener económicamente. Vamos a hacer una pausa, queridos amigos, y estaremos con ustedes continuando en nuestro programa Salud desde el Alma. Les recuerdo el teléfono de Radio Élite si desean llamar, comunicar, el 460-6323, a vuestras órdenes. Volvemos. Nuestro programa Salud desde el Alma, conversando con la doctora Estela Laufer. Tengo una pregunta. ¿Cómo podemos nosotros, o cuál sería la forma más idónea de llegar a los seres humanos para que este conocimiento comience ya a dar sus frutos en la humanidad entera? ¿Cómo? ¿Por dónde? ¿Cuáles son las vías? Bueno, tenemos una llamada. Buenos días, adelante. Buenos días, doctora. Primeramente felicitando su programa. Gracias, gracias. ¿Cómo la energía del pensamiento nos puede ayudar a terminar con nuestros miedos? A terminar con los miedos. Ya, vamos a ver, la doctora, qué nos dice. sí, el miedo es una respuesta de la supervivencia que nos permite tener cuidado al cruzar la calle, al tomar una sustancia que tiene un signo que dice esto es veneno, no lo tomes. Entonces hay una parte del miedo que es propio de nuestra supervivencia, de tomar cuidado y protección del peligro. O sea, es normal. Es normal ese miedo nos cuida. Pero tenemos otros miedos que son paralizantes, que son miedos productos de traumas, eventos ocurridos que pueden estar desde la vida intrauterina o a lo largo del camino, que se han quedado grabados en la parte no consciente de la mente y están ahí atrás, detrás de esa pared, como en un piloto automático, y desde ahí emergen esas situaciones de bloqueos, de incapacidad de tomar decisiones o de tomar acciones en determinados momentos. El miedo es paralizante, el miedo nos paraliza. Se necesita reconocer la ley de causa y efecto, dónde se origina ese miedo, porque la palabra miedo es muy general y hay que ver el específico, dónde, cuándo se originó esa impronta, para una vez que se reconoce desde el no consciente, hay técnicas como la hipnosis ericksoniana, que es una relajación consciente, que permite reconocer ese espacio donde está escondida esa información y sale a la superficie, como que se asoma para decir aquí estoy, tienes que hacer algo. Es una señal, es un síntoma que no hay que reconocer, abrazar el síntoma, porque es en realidad una llamada de auxilio de algo que yo tengo que reconocer y sanar. Mira, qué bien, qué bien, qué bien. Por eso a ellos se deben todas esas fobias inexplicables, ¿no?, de mucha gente. El miedo a la altura, el miedo a un lugar cerrado, el miedo a tomar decisiones, todas esas situaciones. Sí, muy interesante este tema del miedo. Me hace recordar a una persona que yo asistí algún tiempo, y el miedo de él vino de una experiencia de un bullying en la escuela o en el colegio. Los muchachos le hacían burla como que él era gay, como que era homosexual. Y ese muchacho se creyó esa duda, no que él era homosexual, sino que generó una fobia, un aspecto como homofóbico. Cada vez que veía a un homosexual se miraba y decía, ¿será que yo soy homosexual? Y entró en una depresión a raíz de una creencia, ¿no? Una creencia limitante,
se fue creando como un torbellino, así que lo fue arrastrando, 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 y entró en depresión. Y partió de un miedo. El miedo de él era el miedo a que yo pudiera tener esa condición y no la podía manejar. Entonces todo partió de una situación que se le instaló y le creó ese pánico. Entonces, a raíz de una creencia limitante. Y provocada por un grupo Por un grupo externo a él. Mira. Entonces todo eso puede generar el punto de raíz donde puede originarse un miedo, puede ser desde la vida intrauterina, puede ser a través de la escuela, puede generarse en experiencias en la vida cotidiana, en cualquier parte del camino. El asunto es si ese evento genera una alteración en el sistema energético del cuerpo, creó problemas. Si a la persona la burla, si este muchacho hubiera tenido tal vez una fortaleza emocional más firme, y la burla dicen, yo no le hago caso, problema de ellos, me resbala. Exacto. Entonces no se engancha en el tema, él se enganchó en la burla. Claro, y si la burla es persistente y no tiene él ningún valor, ningún poder internamente, lógico, No tenía los recursos. Eso, los recursos. Entonces todo esto hay que verlo desde la perspectiva individual de cada caso. Ya. Porque cada persona tiene su historia, tiene sus propias experiencias, que las procesa de acuerdo a sus propios recursos. Lo que a uno lo tumba, a otro lo hace más fuerte. Exacto. Como lo dicen, ¿no? Lo que no me mata, me fortalece. Así es, y volviendo al tema, ¿cuáles serían las formas de difundir más, de llegar a un mayor número de personas para comenzar a poner atención en los pensamientos, reconociendo que tienen la energía poderosísima? Bueno, recordemos que el nido donde se generan nuestros primeros programas, la familia, ¿no? Esta información deberían conocerla los padres de familia, sí, porque es donde iniciamos nuestros primeros aprendizajes, nuestras primeras lecciones. Desde el vientre de la madre. Desde el vientre de la madre, porque justamente escuchaba una señora que le puso música a su bebé todo el embarazo. Todo el embarazo le puso música clásica. Y ahora ese niño tiene una facilidad para los instrumentos sin ir a ninguna escuela musical. Pero dice que a los 9 meses el niño estuvo en clase de música. Mira. Sí. Entonces, ya veo yo familias con esta conciencia evolutiva. Dice que había una peleita allí con los niños ahí afuera y oía a unos niños que decían, tenemos que vengarnos, tenemos que vengarnos. Y ella sale a ver, ¿quién es que dijo los que quieren vengarse? Y la vecina le dice, sus hijos. Oh Dios, son los míos. Entonces dice, no puede ser. Lo que decía el chavo, la venganza no es buena. Entonces comenzó a trabajar con los niños, no, la venganza no es buena. Pero ahí es donde se moldea la situación. Lo último que ella esperaba era que encontrar que eran los de ella. Y ella está trabajando en el plano espiritual, desde que estaba en el embarazo. Pero por allí se les coló algo de la venganza. Y ella dice, pero es que decía, tenemos que vengarnos, tenemos que vengarnos. O sea, cuánto poder tiene la mujer madre embarazada de poder dar a su hijo que está en el vientre conocimientos maravillosos, ¿no? Leyendo libros de sabiduría, libros de orientación, de inteligencia emocional, aprendizaje, en fin, puede hacer maravillas con sus hijos. Hay un libro hermoso de este doctor, se me fue el nombre, La vida secreta del niño antes de nacer, donde narra casos como el que acabas de mencionar tú, donde hay testimonios maravillosos. Donde se puede la mujer embarazada prácticamente darle toda una enseñanza a su hijo sin hacer mayor esfuerzo, sino todo lo que la madre va a hacer, si era un estudio porque estaba aprendiendo ella ciencias especiales, qué sé yo, todo lo hacía en voz alta, de modo que el muchachito ahí dentro estaba captando todo. Otra, en cambio, se sorprendía porque su hijo conocía mucho de filosofía y decía, ¿cómo, no? Pues ella estaba estudiando en una escuela de filosofía y estudiaba en voz alta.
aunque recordemos que aunque no lo diga en voz alta, el pensamiento también está impactando, está llegando a toda la información del bebé. Pero aquí el trabajo es en equipo, porque el papá y la mamá son los que están creando toda esta nueva estructura mental, todo este sistema de creencias, todos estos patrones mentales, que van a ser después el espejo de lo que se ha quedado grabado allí. Mira, ahora que tú dices eso, justamente una señora que visitó hace pocos días la consulta mía, decía, la hija tiene terror a quedar embarazada, un temor grande. Y analizando, la mamá de esta paciente mía, joven, que tiene temor al embarazo, cuando estuvo embarazada de esta chica, fue abandonada por su padre. Y ella decía, no debo tener miedo, no debo tener miedo, no debo tener miedo. Y se ponía a leer libros, pero no se daba cuenta de que ella estaba tratando de distraerse, pero no hacía cosas positivas. Y la niña tiene terror. ¿Tenemos llamada? Buenos días, adelante. Sí, buenos días, muchísimas gracias. Yo quiero preguntarles algo sobre el tema. ¿Qué hacer cuando por un miedo sentido que uno ha recibido esté atacado ya el sistema nervioso y uno ha comenzado con problemitas como bursitis, ansiedad? ¿Qué hacer en esos casos? Bien. Siempre volvemos al tema de causa y efecto. Hay que regresar al momento que se inició esa información, ese proceso que quedó instalado, y cuando ya la persona lo reconoce, hay herramientas para desactivar, para trabajar, perdonar, lo que se requiera según la condición. Pero siempre partimos de un diagnóstico, de un reconocimiento del punto de origen. Recuerde, causa-efecto. Si encontramos la causa, el efecto va a ser tratado. Claro, es importante para la amiga que nos acaba de llamar saber que no siempre uno mismo puede escarbar en el inconsciente, llegar, porque el inconsciente está como la palabra lo dice, la palabra dice, no consciente. Así es, entonces no puede entre la misma persona a veces ayudarse, requiere la ayuda de un terapeuta, de un psicólogo que pueda manejar las herramientas que le lleven a encontrar la causa. Entonces por eso es que muchas personas llegan a la desesperación progresivamente, porque el problema está muy oculto. Y las técnicas son llegar al inconsciente para encontrar la causa y poder liberar el problema. O sea, esta amiga está pidiendo eso, y yo le recomendaría, amiga, buscar la ayuda de un psicoterapeuta, y la doctora Estela Laufer pues está preparada justamente en esto, ¿no? Y mientras tanto, pues tal vez afirmaciones, hay técnicas sencillas que pueden servir. Volvemos, queridos amigos, después de una pequeña pausa. Entrevistando a la doctora Estela Laufer. Y bueno, vamos a seguir analizando este potencial que tenemos los seres humanos a través de nuestro pensamiento, cómo podemos hacer lo que sean favorables en lugar de que nos causen más problemas en la vida. ¿Qué nos tienes que decir? Sí, esta herramienta que viene con nosotros en nuestro paquete, nuestro regalo divino, solamente necesitamos promover cómo poderlo usar, y comienza como hablamos en el nido. O sea, si los padres toman conciencia de esta información y la van aplicando a los niños, podemos generar ya un cambio que lo podemos ver en la siguiente generación, porque toda esta generación está tan fácil y permeable para el aprendizaje. Hablando de los campos morfogenéticos, uno dice, pero estos niños ya vienen con el chip de la computadora en la cabeza, a los 2 años manejan una tablet. Es un cambio, un colectivo pero planetario, ¿no?, de los niños que ya viene con el chip de la tecnología. Entonces ahora los padres y abuelos tenemos que ponernos al tanto, y ya no podemos pensar que los vamos a criar como nos criaron a nosotros, porque ahora es otra realidad. Entonces comienza por una actualización y podernos meter en ese mundo del niño, inclusive para controlar lo que están viendo, porque la información es tan grande, y hay tóxica y hay constructiva. Pero si no estamos metidos en ese mundo, no podemos vigilar ni lo que está pasando. Entonces la vigilancia de la información que está recibiendo los niños, esos juegos de videos que los incitan a la violencia, están creando un programa de que matar, crea una desensibilización.
les quita el sentido de compasión. O sea, la situación es bastante seria en ese sentido. Entonces los padres... Y parecen simples juegos. Parecen simples juegos, pero eso estar todo el día mate, crea una desensibilización y falta de compasión. De ahí viene el bullying. Entonces, ¿qué es el bullying? Falta de compasión. No me importa lastimar y hacerle daño al otro. Hemos perdido la compasión. Entonces ahí donde hay que trabajar, los padres toca trabajar en desarrollar la compasión, el tener esa sensibilidad con el humano, humanizar esta humanidad. Ese es un principio. Perfecto. Qué bueno, qué bueno. Y siguiendo con la energía del pensamiento, ¿qué otra forma podemos nosotros entender que esto es real, que es factible, que podamos convencernos de lo profundo, profundamente poderoso, digo yo, repito? Sí, ahora afortunadamente la tecnología mismo a nuestro favor favorece. Nos permite los experimentos como los del doctor Emoto, que él pudo graficar cómo la energía pensamiento afecta las moléculas del agua. En sus estudios, él ponía agua con estímulos emocionales, que la persona impregne de amor el vaso con agua o de odio. Y luego, al hacer el experimento, al fotografiar las moléculas de agua con cámaras de alta resolución, las que tenían información de amor eran cristales maravillosos, y los que tenían odio o rabia tenían formas aberrantes, incluso deformantes. Se deforman las moléculas del agua. Si el agua se deforma con la energía pensamiento, ¿cuánto tiene nuestro cuerpo de agua? Imagínense la influencia inmensa, ¿no?, que podríamos nosotros provocar de manera positiva en nuestra vida con pensamientos, oraciones y palabras o música agradable en nuestra agua, que es alrededor del 70%. Imagínense ese 70% de agua vibrando en esos cristales maravillosos. Nos ayuda al sistema inmune, nos ayuda a tener fortaleza, tener claridad mental, porque cuando estamos en depresión y estamos en la sombra, sumergidos en la sombra, no tenemos lucidez para tomar decisiones adecuadas. Estamos en un estado confusional. Así es. Por eso es que funciona, ahora me viene a la mente la técnica esta ancestral de los Kahuna, los hawaianos, esa tribu ancestral que ellos utilizan el Ho'oponopono, tener el agua, bendecirla, hacerle, tal como dice Masaru Emoto, ¿no?, dirigirse al agua bendiciéndola, dándole música agradable, oraciones, mantras, y transforman el agua, y tomar esa agua ayuda muchísimo. Lo mismo si nosotros pensamos, oramos y decimos cosas buenas, nuestra agua corporal se está elevando en su vibración y sanándose. O sea, esto podría ser un método de sanación muy, muy bueno y sencillo, hasta conseguir quien nos ayude más profundamente. Y cuántas personas han logrado realmente ayudarse con estas famosas palabras del Ho'oponopono. Lo siento, perdóname, gracias, te amo, que está siendo difundido maravillosamente. Y es una herramienta sencilla. Está en nuestros labios, en nuestra capacidad de hablar, pronunciarlas o pensarlas, y gratis totalmente. O sea que el trabajo que hizo este doctor Masaru Emoto es maravilloso. Maravilloso, ¿no? Porque nos puso lo que ya sabíamos, lo puso en tangible, en blanco y negro, para que lo pudiéramos internalizar a través de la parte gráfica, física. Que lo entendamos bien. Fue un gran aporte a la humanidad. Él hizo un gran regalo a la humanidad para nuestro despertar de conciencia, para nuestra evolución, para sanar el planeta, sanar el agua del planeta, porque hay grupos que hacen oraciones para sanar el agua del planeta, se reúnen en un punto para generar una masa crítica, justamente, que armonice el agua del planeta, porque el agua es vida. Y nos debería poner atención, hacernos reflexionar cuando una madre grita e insulta a su hijo, el potencial que tiene esa palabra de la madre, el daño que puede causar, y en cambio la bendición de la madre también reforzaría favorablemente la salud, la tranquilidad de esos hijos. ¿Cuánto valor tiene el conocimiento de lo que acabas de mencionar, el poder del pensamiento, la energía del pensamiento, que puede hacernos tanto bien o destruirnos? Por eso los padres de familia, los educadores y de entre todos
tratarnos con amabilidad, tratar de eliminar las palabras grotescas, vulgares, los insultos, porque ahora sabemos el potencial que tienen para bendecirnos o para causarnos daño. Exactamente, es una energía que se dirige a donde va la intención. Claro. Porque la energía de pensamiento está ahí y puede ser neutra, pero de acuerdo a la intención, cómo se dirige, con amor o con odio, va a generar un cambio en la materia que la va a afectar, ya se trate de individual o colectivo. Mira, es necesarísimo la atención y la toma de conciencia de esta herramienta maravillosa que tenemos, que aprendamos a utilizarla para el bien nuestro y que utilicemos también para el bien de los demás, porque mucho podemos hacer, mucho bien bendiciendo permanentemente el trabajo que hacemos, las personas que colaboran con nosotros, la familia misma, los gobernantes, bendiciéndolos, porque cuando comenzamos a generar pensamientos de odio, resentimiento y rabia hacia los demás, estamos enviándoles esas energías y causándoles daño. Recordamos uno de los primeros libritos de Connie Méndez que decía, piensa lo bueno y se te dará. Eso hace como 50 años atrás. Exacto. ¿No? Tanta sabiduría había, ella se adelantó al tiempo, todavía no teníamos las mediciones que se hacen ahora con los equipos sofisticados, cómo la energía pensamiento afecta el entorno. Ahora ya lo tenemos totalmente comprobado a nivel experimental y científico, ya no es solamente palabra o pensamiento mágico, porque algunas personas dicen, no, es que eso es pensamiento mágico. Entonces ya entendemos que esa magia es real. Es lo que los sabios de la antigüedad, a través de los milenios, siempre han dicho, ¿no? Eso se conoce, y Jesús mismo, cuánta amor y entregó y dio como su mandamiento principal el amor. Con el amor, y luego es una frase que la recuerdo siempre de San Juan, que dice, ama y haz lo que quieras. O sea, quien ama no puede hacer daño nunca. No puede destruir lo que amas. No puede destruir lo que ama, ¿no? Entonces, es eso. Tener presente esto, amigos, para sanarnos permanentemente. Los pensamientos pueden sanarnos, los pensamientos pueden destruirnos. Esto que acabas de desarrollar en esta entrevista, Estela, es realmente imprescindible en la salud de los seres humanos, porque la salud comienza por allí, con la mente. Y tenemos que aprender a manejar la mente, a que esté a nuestra disposición, que no nos arrebate ella la tranquilidad. Bien, muchísimas gracias, Estela. Siempre será un gusto tenerte aquí, y de antemano pues te agradezco y te pongo en la lista para más adelante. Muchísimas gracias. Con mucho gusto compartir este espacio, este camino. Muchísimas gracias, queridos amigos. El fin de semana pues a trabajar muy conscientemente por la decisión que tenemos que tomar como ciudadanos con nuestro país. Hasta el día lunes, y que Dios nos bendiga a todos.